Bienvenidos a Después de la Medianoche, historias de terror para pasar el rato volumen 1. Historia número 1. Soy James, y quiero compartir una experiencia aterradora que viví hace algunos años. En ese momento, estaba buscando una casa en la que establecerme, y finalmente encontré una antigua mansión en las afueras de un pequeño pueblo. La casa tenía una historia intrigante, pero nunca imaginé que me sumergiría en una pesadilla real. Desde el momento en que me mudé a la mansión, comencé a notar cosas extrañas. A menudo, en la madrugada, escuchaba pasos en los pasillos y susurros en las habitaciones vacías. La casa parecía tener vida propia. Mis amigos pensaban que estaba exagerando, así que decidí grabar lo que sucedía durante la noche. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, me di cuenta de algo aterrador. En una de las grabaciones, se podía escuchar una voz susurrando mi nombre, y en otra, las puertas se abrían y cerraban por sí solas. Las cámaras capturaron sombras moviéndose por la casa, pero nunca pude ver nada con claridad. A medida que pasaba el tiempo, las actividades paranormales se intensificaron. A menudo, me despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien o algo me observaba. Las pesadillas se volvieron insoportables, y mi salud comenzó a deteriorarse. Un día, decidí investigar la historia de la casa en los archivos del pueblo. Descubrí que había sido propiedad de una familia adinerada en el siglo XIX, pero la tragedia los había golpeado. Uno de los hijos de la familia había desaparecido misteriosamente, y se rumoreaba que su espíritu aún vagaba por la mansión en busca de respuestas. En una noche particularmente escalofriante, decidí explorar el ático de la casa, que siempre me había inquietado. Encontré un viejo diario perteneciente a la madre de la familia que había vivido allí. Las últimas páginas del diario hablaban de susurros en las sombras y de cómo la madre creía que algo malévolo había tomado el alma de su hijo desaparecido. Cuando estaba a punto de salir del ático, las luces parpadearon y escuché un llanto desgarrador que parecía venir de todas partes a la vez. Me sentí paralizado por el miedo y la presencia de algo indescriptible. Escapé del ático y abandoné la mansión esa misma noche. Vendí la casa a un precio mucho más bajo de lo que la había comprado, sin mencionar las experiencias aterradoras que había vivido. La mansión quedó vacía desde entonces, una advertencia silenciosa para aquellos que se atreven a acercarse. Hasta el día de hoy, no sé qué era lo que habitaba esa casa ni por qué decidí mudarme allí en primer lugar. Pero una cosa es segura, las historias de casas encantadas dejaron de ser solo cuentos para mí. Historia número 2. Hola, soy María, y quiero compartir contigo una experiencia que viví mientras trabajaba como guardia de seguridad en un hospital abandonado. Esta historia es tan real como inquietante. El hospital en cuestión era un antiguo edificio de la década de 1920 que había cerrado sus puertas décadas atrás. Había oído rumores de que el lugar estaba embrujado, pero nunca creí en esas cosas hasta esa noche. Mi turno nocturno solía ser tranquilo. Pasaba las horas patrullando los pasillos vacíos y revisando las áreas restringidas. Sin embargo, una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, recibí una llamada de seguridad de una de las salas de pacientes. Cuando llegué allí, encontré el teléfono de la habitación descolgado. Pero lo extraño era que no había nadie más en el hospital, y el lugar estaba completamente cerrado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero atribuí el incidente a un fallo técnico y colgué el teléfono. Las cosas se pusieron aún más extrañas cuando, esa misma noche, comencé a escuchar risas de niño en los pasillos. Pero, por supuesto, no había niños en el hospital. Me dirigí hacia el sonido y, para mi sorpresa, encontré una antigua habitación pediátrica. La puerta se abrió sola. Dentro de la habitación, vi una pequeña figura, una niña vestida con ropa de la década de 1950, balanceándose en una silla mecedora. Su piel era pálida, y sus ojos estaban vacíos. No podía creer lo que veía y retrocedí, pero la niña me miró y susurró mi nombre. Aterrorizada, intenté alejarme, pero la niña fantasma se levantó de la silla y comenzó a caminar hacia mí, con pasos que apenas tocaban el suelo.
Su risa infantil se convirtió en un gemido escalofriante que me heló la sangre. Corrí hacia la salida, pero cada pasillo parecía una pesadilla en sí mismo. Las luces parpadeaban, las puertas se cerraban y abrían solas, y las voces susurrantes me seguían. Finalmente, logré llegar a la puerta principal y escapé del hospital. Nunca volví al hospital abandonado después de esa noche. Durante días, las imágenes de la niña fantasma y su voz me persiguieron en mis pesadillas. Investigando la historia del hospital, descubrí que había habido un incendio en la década de 1950 que había cobrado la vida de varios niños. ¿Fue la niña que vi una de las víctimas del incendio? ¿O era algo más oscuro y siniestro? No lo sé, pero lo que sí sé es que esa experiencia cambió mi vida para siempre. La llamada de la niña fantasma nunca dejó de atormentarme, y siempre me pregunté si ella buscaba algo o alguien en particular en ese hospital abandonado. Me llamo Daniel, y quiero compartir contigo una experiencia de terror que viví hace algunos años. Fue un viaje que nunca olvidaré, y cada detalle de esa noche aún me persigue en mis pesadillas. Todo comenzó cuando decidí aventurarme solo en un bosque profundo y oscuro, lejos de cualquier rastro de civilización. Siempre me había atraído la naturaleza y la idea de explorar lo desconocido. Esa noche, llevé mi mochila con provisiones, una linterna potente y una brújula. No tenía miedo, pero pronto descubriría que tal vez debería haberlo tenido. A medida que avanzaba más profundamente en el bosque, la oscuridad se cerraba a mi alrededor. El crujido de las hojas secas bajo mis pies y el susurro del viento eran mis únicos compañeros. Pero a medida que pasaban las horas, empecé a sentir una inquietante sensación de que no estaba solo. Fue entonces cuando escuché un ruido distante, un sonido sutil pero perturbador. Parecía ser un murmullo, voces susurrantes que apenas podía entender. Mi mente comenzó a jugar conmigo, y me convencí de que eran solo los sonidos habituales del bosque. Sin embargo, a medida que avanzaba, los susurros se volvieron más audibles, más definidos. Comencé a escuchar mi propio nombre entre los susurros, como si alguien o algo me estuviera llamando desde la oscuridad. Aterrado pero decidido a descubrir la fuente de los susurros, seguí avanzando en la dirección de los sonidos. Finalmente, llegué a un claro en el bosque, y allí, entre los árboles, vi figuras sombrías moviéndose. Parecían personas, pero no eran como ninguna persona que hubiera visto antes. Sus rostros estaban ocultos en la penumbra, pero sus ojos brillaban con una malicia aterradora. Seguían susurrando mi nombre, y la sensación de que algo iba terriblemente mal me invadió por completo. Traté de retroceder y escapar, pero las figuras sombrías comenzaron a avanzar hacia mí, moviéndose con una lentitud espeluznante. Los susurros se convirtieron en risas burlonas y perturbadoras. Corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás. La sensación de que estaba siendo perseguido me impulsó a seguir adelante a pesar del agotamiento. Finalmente, logré salir del bosque y regresar a la civilización, pero la experiencia dejó cicatrices en mi mente que nunca sanarán por completo. Nunca supe quiénes eran esas figuras sombrías ni por qué me llamaban, pero desde entonces, evité adentrarme en lugares oscuros y desconocidos. La noche en el bosque solitario me hizo entender que a veces, lo desconocido puede ser más aterrador de lo que jamás imaginé. Hola, soy Alex, y esta es la historia de una cámara fotográfica antigua que cambió mi vida para siempre. Lo que parecía ser una compra inocente en un mercadillo se convirtió en una experiencia aterradora que nunca olvidaré. La cámara en cuestión era una antigua pieza de la década de 1950 que encontré en un rincón polvoriento del mercadillo local. Como aficionado a la fotografía, me atrajo de inmediato su diseño retro. El vendedor me advirtió que tenía una reputación y que había sido vendida por varias personas en el pasado debido a extraños incidentes. Ignorando las advertencias, compré la cámara y comencé a usarla para tomar fotos de mi vida cotidiana. Al principio, todo parecía normal.
pero a medida que revelaba las fotos, noté que en algunas de ellas aparecían sombras extrañas o figuras borrosas que no estaban presentes cuando tomé la foto. Pensé que era una coincidencia o un problema técnico, pero luego empecé a notar patrones. Siempre que tomaba una foto con la cámara, algo inusual o perturbador aparecía en la imagen. A menudo eran figuras sombrías en segundo plano o reflejos extraños en espejos y ventanas. Me sentí intrigado y preocupado al mismo tiempo. Mis amigos comenzaron a burlarse de mí, diciendo que estaba obsesionado con una cámara antigua. Pero yo sabía que algo no estaba bien, así que decidí investigar la historia de la cámara. A través de una investigación exhaustiva, descubrí que la cámara había pertenecido a un fotógrafo famoso de la década de 1950. Se decía que había utilizado la cámara para capturar imágenes de fenómenos paranormales y eventos inexplicables. También se rumoreaba que había desaparecido misteriosamente después de tomar una serie de fotos en una casa abandonada. Decidí seguir sus pasos y visité la casa abandonada donde se rumoreaba que había tomado sus últimas fotos. Con la cámara en mano, comencé a tomar fotos dentro de la casa. A medida que avanzaba, las imágenes que revelaban la cámara se volvían cada vez más aterradoras. Figuras fantasmales, rostros distorsionados y objetos que se movían solos. En un momento dado, mientras revisaba las fotos en el visor de la cámara, vi una figura oscura detrás de mí en la pantalla. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nada allí. El miedo se apoderó de mí, y supe que debía dejar ese lugar de inmediato. Regresé a casa y decidí deshacerme de la cámara maldita. La coloqué en una caja y la llevé de vuelta al mercadillo donde la había comprado, dejándola en el mismo lugar donde la encontré. Desde entonces, he tenido pesadillas constantes y una sensación persistente de que algo me sigue. Nunca supe qué fuerza maligna habitaba en la cámara ni por qué el fotógrafo original desapareció, pero una cosa era segura, la cámara había traído a mi vida un terror que no podía entender completamente. A veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo ver las imágenes aterradoras que capturé con esa cámara, y sé que nunca podré olvidar lo que experimenté. Si tienes tus propias historias de terror para compartir, déjalas abajo, nos encantaría escucharlas. Si te ha gustado esta historia de terror y quieres escuchar más relatos espeluznantes, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ni una sola historia. Dale like y nos vemos en el siguiente video.